Muy buenos collacios, non vos veo dende Navidad, como vos eché en falta. Bueno, ya está aquí San Valentín y de xuro que ya tienes preparado la tocita romántica con la to parella, todo bien guapo y bien prestoso. Bueno, pues aquí vine yo a jodevos porque voy a falavos del verdadero orixe del día de San Valentín y vais ver que romántico non lle, vais quedar ablucaos. Bueno, pues resulta que en los tiempos de la antigua Roma el emperador Cloyu II estaba obsesionado con tener el ejército más impío y poderoso del mundo. Observando a los soldados, él vio que los soldados solteros eran más eficientes que los casados, porque los casados querían estar con esos molleres y los solteros daba a ellos igual morrer porque estaban solos y nadie ellos quería y bueno, eso que voy a llorar. Así que Cloyu II prohibió a los soldados casarse para que se concentraran nada más que en la batalla. Pero ahí estaba el sacerdote Valentín, que bueno, que vese que está lleno y prestó un rey. Así que siguió casando soldados en secreto de ellos años. Todo esto hasta que Cloyu lo agarró preso y acabó sentenciándolo a muerte, no sin en antes cubrir de ellos tortures. Apedreamientos, palizas brutales, escuchar canciones de Pablo Alborán, ¡un horror! Pero trulla una cárcel conoció también a la fía del carcelero, de la que acabó enamorándose y a la que escribía de ellas cartas que siempre acababan con un del to Valentín, cosa que en ta se falla ahora. Muy guapo todo, pero tampoco duró mucho esto, porque Cloyu al final ese amor tampoco y prestaba, debía ser un repugnante de cuidado, yo que sé, y acabó degollando a Valentín un 14 de febrero. Y eso y es lo que celebres con la to parella, ¿qué te parece? Aunque si llegáis siguiéndome desde el entamo ya sabéis que en realidad la iglesia presta y eso de agarrar fiestas paganes y cristianizales. Y en realidad hay otro caso. L'orixe de los enamorados surden les fiestas luparcales romanes que se celebran el 15 de febrero. Menos mal, l'orixe del día de los enamorados no es tan horrible. No sé qué decimos, porque estas fiestas consistían en que los hombres iban a la figuera ruminales donde nacieren Rómulo y Remo. Y un sacerdote sacrificaba una cabra despellejándola viva y embadurnándose todos en su sangre para después bajar al pueblo y dar latigazos a las moces que ellos gustaban. Con llatigo manchado de sangre de cabra también, claro, porque por lo visto esto ya era bono para la fertilidad. Y al final eitos amestados en una orgía de la Virgen, vamos, muy romántico todo. Y este y el guapo origen de San Valentín, nin cupío nin roses, despellejando-se vivos sacerdotes, cabres y la de mi madre. Más que San Valentín es la cena de Nochebuena.